hace una semana, los términos de la energía cinética, que decíamos que teníamos estos tres, ¿no? Y de estos tres, lo que vimos es que los términos cruzados, es decir, los que tienen que ver con relacional y rotacional, como estos que están aquí con cero, y teníamos que estos dos eran los que nos daban la contribución para esa parte. Bueno, este es el desarrollo en el cual los cruzados son cero. Después hicimos uso de esta propiedad en términos de las matrices antisimétricas y llegamos a la, bueno, aquí está la multiplicación de esa matriz y llegamos al tensor de inercias donde decíamos que bueno, el problema es que hay que calcular esto, ¿no? En todo caso, dependiendo cómo sea la configuración de cada uno de los eslabones, pues esto podría o no ser un problema si lo queremos hacer manualmente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta representación, bueno, para la energía lo que podemos decir son estas condiciones. La posición del iésimo eslabón depende de la configuración del manipulador y por lo tanto el tensor de inercia también depende de la configuración. Lo que quiero decir es que vamos a calcular el tensor de inercia localmente en cada uno de los eslabones y después para calcular la energía total o la energía cinética al menos del sistema tenemos que referenciarlo en términos del eje fijo. Entonces ahí puede cambiar un poco y cambia en función de dónde esté en el manipulador, qué tipo de qué eslabón es, pues si es el iésimo, caésimo, el jotaésimo. Si la velocidad angular, y tiene que ver con esta velocidad angular del iésimo eslabón WII, ¿eso vale la pena? Cuando pongo WII es la notación esta sería la velocidad del iésimo eslabón referenciada al marco I. Normalmente ponían, creo que con Alejandro lo ponen así, ¿no? Con el marco de estos volados. Entonces, bueno, pero digamos es lo mismo, ¿no? Nada más tengan en cuenta eso. Si aquí arriba yo tengo un 0 o no tengo nada, entonces sería la velocidad del iésimo eslabón con respecto al eje inercial. Cuando ya la pasé pues a la base del eslabón. Eso nada más en términos de notación, ¿no? Si la velocidad angular del iésimo eslabón WII se expresa con respecto a un marco de referencia anclado en el eslabón, que sería esta velocidad pues, con los ejes que ustedes van a poder utilizar con Benedict-Hartenberg, entonces obtenemos una velocidad representada de este tipo, una relación más bien entre la velocidad del eje fijo y la velocidad del iésimo marco móvil. Claro, estas ya las calculamos, ¿no? Cuando sacamos todas las relaciones de Benedict-Hartenberg, esta matriz ya la tenemos y esto es lo importante aquí. Para poder obtener, pues vayan pensando, la energía cinética del manipulador, pues tenemos que pasar por la cinemática. Y bueno, como les decía, no nada más la cinemática del efector final, sino, ahorita vamos a ver más a detalle, de los centros de masa de cada uno de los eslabones. Donde RI es la matriz de rotación del iésimo eslabón al marco del inercial de la base, ¿no? Con respecto a un marco del iésimo eslabón, el tensor de inercias, esto pues ya lo tienen de la cinemática, ¿no? El tensor de inercia es constante. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Sea I del eslabón iésimo con respecto al marco I, el tensor referido al marco móvil sobre el eslabón. Es posible entonces verificar que el tensor tiene esta relación
El tensor sobre la base, sobre el marco inercial, se expresa de esta manera, donde las matrices de rotaciones relacionadas con el eslabón correspondiente juegan este papel. Es decir, tengo una transformación ahí de similaridad solamente. Y LI es el tensor de inercia referido al marco inercial de la base, y este que está referenciado al marco I es el que está sobre el eslabón. Entonces hay que hacer ese cálculo, ¿no? Nosotros lo calculamos aquí en el iésimo eslabón, pero después lo tenemos que pasar al marco de la base, y lo pasamos a partir de estas matrices de rotación. Si la distribución de masa del eslabón es simétrica con respecto al marco inercial, con respecto al marco móvil sobre el mismo, entonces los productos cruzados del tensor de inercia son cero, bajo un apropiado marco de referencia. Y eso, por supuesto, que simplifica mucho las cosas. Sería la parte importante de ahí. Supongan sobre el iésimo marco, lo que tenemos es, en términos de la contribución de la energía cinética por la parte rotacional, tenemos un medio, es uno de los términos, ¿no?, de la energía, de W y traspuesta, el tensor de inercias relacionado al iésimo eslabón por WI. Bueno, esto debería de ser así, ¿no? Está referenciado por la notación, es la energía, la velocidad rotacional del iésimo eslabón referenciado en su mismo marco. Sería esta la contribución que tenemos sobre la energía cinética. Entonces, lo que teníamos, lo que nosotros, nada más es cuestión de ver que tenemos esta relación que está aquí. Esta relación, si yo lo quiero, pues esta contribución la quiero mandar al eje inercial, pues tengo que considerar aquella relación, aquel mapeo. Y entonces lo que tengo es que aquello se va a convertir en un medio de RI traspuesta WI traspuesta por ILI, otra vez por RI traspuesta WI. Y esto pues tiene la forma de que es un medio de W traspuesta RI por ILI por RI traspuesta por WI. Y entonces aquí lo que en realidad lo que estamos transformando es la velocidad, ¿no? La velocidad del iésimo marco la estoy pasando a la velocidad sobre el marco inercial. Y entonces pues lo que yo finalmente tengo es que tengo un medio de WI traspuesta de RI y LI por RI traspuesta por WI. A eso se refiere este término en el que dice que sobre los marcos de los eslabones pues tiene una representación y sobre el eje inercial tiene otra representación. Es esta que está aquí, ¿no? En realidad lo que sucedió. Considerando las contribuciones rotacional y traslacional, entonces la energía cinética la podemos escribir de esta manera. Y otra vez, entonces tenemos una ecuación que depende de la velocidad traslacional. Esta es la masa de cada eslabón, ¿no? Depende de la velocidad traslacional y de la velocidad rotacional. Y eso es lo que nos resta, ¿no? Encontrar pues la representación de esas velocidades con respecto a la cinemática que ya conocemos.
Las velocidades lineales angulares de cualquier punto en un eslabón particular pueden expresarse en términos de la matriz jacobiana respectiva, que es lo que les decía que ya hicieron, ¿no? Y las derivadas de las variables articulares. En el caso de un manipulador, las variables articulares son en realidad coordenadas generalizadas. Se tiene entonces que para matrices jacobianas apropiadas, léase en general JDI y JWI como notación. Entonces yo tengo que la velocidad traslacional PLI, y recuerden que PLI era el vector que me referenciaba al centro de masa. Ahí ya tengo la relación con respecto al centro de masa. Va a ser igual a JBLI de Q, de las articulaciones, por Q punto. Esto es la cinemática simplemente, ¿no? Y W igual a J de W, el jacobiano rotacional, por Q punto también. Entonces, lo que trato de decir, que si usted tiene un manipulador sencillo, ¿no? Está aquí en la base. Supongo que tiene 3. Ustedes lo que normalmente han calculado, aquí está MG si quieren, ¿no? Perdón. Ahora no me interesa aquí, me interesa aquí. Suponiendo que estos son los centros de masa, y tendremos esta otra, M1G, M2G, M3G. Lo que necesito ahora para calcular las velocidades, como si están referenciados estos dos a los centros de masa, también el tensor. Entonces yo necesito los jacobianos no de este punto ahora, lo necesito aquí y lo necesito aquí y aquí. Por esos 3 jacobianos, a partir de estas relaciones, pues yo puedo encontrar ahora, sustituyen acá arriba, y entonces lo que obtenemos es directamente por la sustitución la energía cinética del manipulador. Y aquí sí, pues nada más va a ser un medio de la masa por Q por J traspuesta por J por Q punto, y luego la parte rotacional, pues que sería similar, ¿no? Nada más sustituyendo un medio de Q punto J traspuesta por R y R traspuesta J por Q punto. Entonces, pues se pueden imaginar que el trabajo no parece complicado, ya saben sacar jacobianos. La masa de cada eslabón la podemos calcular seguramente sin ningún problema, sabiendo cuál es la densidad, ¿no? Y los centros de masa, que sería el punto, digamos, la localización de estos centros de masa, pues digamos sería un posible problema. Si tiene una forma adecuada cada eslabón, pues en realidad podríamos decir que casi está en la mitad, ¿no? Si lo calculamos. Y eso nos simplificaría mucho las cosas para encontrar esta ecuación. Esta sería la energía cinética. Nos falta, por supuesto, la energía potencial, que viene por estos puntos también, ¿no? Referenciada a los centros de masa. Una pregunta, físicamente, ¿qué es un tensor de inercia? Pues sería el equivalente a la masa. O sea, cuando tú rotas un cuerpo, hay una inercia inicial que tiene que ver con este cálculo de tensor. La masa, por supuesto, va metida en esta ecuación, en esta parte que está aquí. Pero el efecto es debido a la energía, a la velocidad rotacional. Ahora digamos que es difícil explicarla, ¿no? Es como los términos de Coriolis y de fuerzas centrífugas y centrípetas. Es diferente de la inercia. Ah, claro, bueno, pero a ver, tiene que ver con la inercia, pero una es traslacional y la otra es rotacional. Son los dos tipos de movimientos que vamos a tener, pues. Si te fijas, el cálculo que hicimos fue exactamente el mismo, solamente que relacionados con respecto a los términos rotacionales fue que nos salió pues el tensor de inercia. Bueno, tenemos la energía, decía yo. Yo puedo juntar todos los términos y entonces dejarme en términos de la velocidad de las articulaciones o de las coordenadas generalizadas en este caso, pues escribirlo así, ¿no? Un medio Q punto por todo esto que está aquí adentro por Q punto.
Y luego, esto que está aquí adentro, pues es D. Eso que está ahí adentro es D, o le vamos a llamar D. Es una matriz de n por n, suponiendo que tengo n coordenadas generalizadas, como dijimos, después de quitar las restricciones holonomas, dependiendo de la configuración del manipulador. Y esta matriz, pues es la matriz de inercias, que si te fijas, tiene que ver con la parte traslacional y con la parte rotacional. Entonces, esta matriz es simétrica, eso es evidente, ¿no? Por la forma que tiene. Si sacan el traspuesto es la misma matriz. Y definida positiva para cualquier manipulador. La simetría de D se obtiene directamente de la estructura. Sacan el traspuesto y es lo mismo, ¿no? La positividad de D se obtiene del hecho de que la energía cinética es siempre no negativa y cero si solo si todas las velocidades particulares son cero. Puede ser que en algún sistema que ustedes encuentren, la matriz de inercias, para algunos valores de la matriz de inercias les diera negativo. Pero físicamente no tiene sentido, porque implicaría, normalmente es lo que sucede, que para valores en los cuales D se hace negativa definida, no es viable para la estructura que ustedes están configurando. Entonces, bueno, dado una estructura física, siempre les va a dar por el hecho de que la energía cinética es positiva siempre. Entonces D siempre va a ser positiva. Pero hasta aquí, pues eso no es realmente trascendente todavía. Lo que importa es cómo reescribir todo el manipulador, que ahorita vamos a pasar a eso. Después de la energía cinética, como les decía, pues nos queda la energía potencial. La energía potencial almacenada en un manipulador de n eslabones está dada por la suma de las contribuciones relativas de cada eslabón. Que es esto que les pongo aquí, ¿no? Cada uno de ellos. P es igual entonces a la sumatoria de las energías potenciales de cada uno de los eslabones. Bajo la suposición de eslabones rígidos, que es el caso que tratamos, la contribución debida a la fuerza gravitacional la podemos expresar de esta forma. PI es igual a la integral de volumen de G traspuesto, donde G es el vector de la gravedad. Bueno, aquí está en el eje Z, el vector de la gravedad. Este es cualquiera de los puntos del eslabón, recuerden por la notación que teníamos, cualquiera de los puntos del eslabón PI estrella, ρ de B. Pero dado que habíamos demostrado anteriormente, cuando analizamos los términos cruzados de la energía cinética, que la integral de volumen de P I estrella ρ de B era igual a PLI, la integral de B de volumen de ρ de B, y este es el vector que va directamente al centro de masa de cada uno de los eslabones. Entonces yo puedo simplificar esta representación que está aquí en términos de todos los puntos sobre el eslabón a este que está aquí, que depende solamente del centro de masa. Recuerden, aquí está el integral de volumen de ρ de B, no es más que la masa. Y lo que estoy yo cambiando es esta relación. Entonces lo que me da es esta, que es mucho más sencilla. Ya referenciada entonces de energía potencial a los centros de masa de cada uno de los eslabones. Y por eso mi dibujo aquí pues viene sobre cada uno de los centros de masa, ¿no? Tenemos este centro de masa 1, centro de masa 2, centro de masa 3. Entonces decía, el vector G0 es este vector que tiene la constante de gravedad. Entonces la energía potencial para cada uno, es la sumatoria de las energías de cada uno de los eslabones. El cálculo anterior se realiza considerando que los centros de masa, ¿no? Lo que estaba diciendo, este es el vector que me lleva al centro de masa. ¿Qué Y entonces, significa el asterisco? ¿sí? ¿Qué significa el asterisco? Recuerden el dibujito que tenía antes. A ver, vamos a verlo. Ya que pasó mucho tiempo. A ver, cuando empezamos esto, aquí está. Este PLI, este es un vector que va desde el eje inercial al centro de masa. Y este es un vector PI estrella que va a cualquiera de los otros puntos sobre el eslabón.
Entonces la primera ecuación que les mostré, pues tendría que considerar la integral de volumen de todos estos puntos. Y la segunda ecuación, que es la que les decía yo que encontramos en la parte de las contribuciones cruzadas, me dice que la energía potencial la puedo calcular directamente sobre este punto, nada más. Entonces, vean, aquí nomás para acordarlo, ¿no? Este es RI, que es la diferencia de estos vectores, ¿no? Ya bueno, decíamos entonces que esa ecuación de abajo era entonces la forma de encontrar la energía potencial. Y volvemos a los tensores, nada más para las notas que había al principio, que di ahorita, que es lo que resulta. Estos son los elementos del tensor de inercias. Si se fijan, estos, ¿dónde están? A ver. X, ZZ, Y, Z, Z, son los de la diagonal. Y estos son los que están fuera de la diagonal. La matriz es simétrica, por eso XY es igual a YX, XZ es ZX y YZ es ZY. Entonces, pues habría que calcular para un manipulador, para una forma específica del manipulador o del eslabón, de cada uno de los eslabones, habría que calcular estas integrales para saber cuál es el valor de estos elementos de la matriz, del tensor. Y por supuesto que si nos vamos a un caso extremo en el sentido de la sencillez, pues yo podría tener un eslabón como este que está aquí, simétrico, con respecto, aquí tengo los ejes. Navier-Hartenberg no me pone ejes aquí, no me pone ejes en la parte media del eslabón, me los va a poner al inicio, al inicio y al final. Pero si consideran el eje que ponen al final, ustedes lo pueden recorrer y lo pueden poner acá. También pueden poner otro eje diferente, ¿eh? No, eso no pasa, no cambia nada, solamente que habría que tener un poquito de consideraciones con respecto a la velocidad del eje en este punto al eje en este, ¿no? Hay una matriz de rotación que lo relaciona. Entonces tengan en cuenta eso. Pero si yo considero que mis ejes son estos, entonces lo que yo tengo son distancias A en este sentido, B en este y C en este. Entonces las integrales de volumen toman esa forma. La integral, aquí no falta, pues esta es la integral con respecto a X, la integral con respecto a Y y la integral con respecto a Z. Los términos cuadráticos son este y este, y aquellos les podríamos llamar términos cruzados, pues, que tienen que ver con X, Y, pero estos son cuadráticos directamente, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Estamos considerando que el eslabón es rígido. No cambia, la densidad es constante, pues. Ya, si no se acuerdan de la integral, pues aquí lo pongo, es muy sencilla, pues. El primer elemento, IXX, sería entonces la integral de volumen de los límites, ¿no? X va de, bueno, mide A, entonces va de menos A en 2 a A2, por cómo pusimos los ejes. Y va de menos B en 2 a B en 2 y menos C en 2 a C en 2. Y lo que me resta pues es ir integrando parte por parte, ¿no? Primero integro con respecto a X, esto no depende de X, entonces nada más me queda la misma cantidad por X, ρ también queda aquí adentro, ya lo puedo sacar pues, y X va desde A en 2 a menos A en 2. Entonces esto pues es A, nada más, y la siguiente integral sería de esto, ahora con respecto a Y. Saco la A, pues, si quieren, y luego me viene esta integral con respecto a Y. Y esa integral, pues sí, aquí ya tengo que separarla, ¿no? Aquí sí depende de Y, esta no depende de Y, pero esta sí, entonces esta sería la primera parte, es esta integral, y esta otra, entonces la primera pues es 1/3 de Y cúbica, la siguiente es Z cuadrada por BY, por Y pues, de menos B en 2 a B en 2, y esto otra vez de menos B en 2 a B en 2.
pero esta Y cúbica, si sustituimos, pues me queda este por un lado y B del otro lado, porque vean, tiene la misma forma, ¿no? De menos B2 a B2, o sea, que queda B2 menos B2, entonces me queda B. Y este, ¿qué me queda? Me queda negativo, ¿no? Este término es negativo, con este negativo se suma, y me queda dos veces, pues, B cúbica entre 8. ¿Sí? Por 3. Este es 2 por 2 por 2 es 8. Entonces me queda otra vez, me queda este término que está aquí. Aquí el B lo podría yo sacar, ¿no? Me queda un B cuadrado aquí, digo, si saco el B, me va a quedar B cuadrado 2 entre 3 por 8, 24 por Z cuadrado. Y ahora ese lo debo de integrar con Z. ¿Qué sería este, no? Aplico lo mismo. Es decir, este no depende de Z, este sí, como este nada más va a ser multiplicado por C, pues el término este va a ser multiplicado por C, por el desarrollo, y este va a ser un tercio de Z cúbica, evaluado de C en 2 a menos C en 2, me queda otra vez la misma forma que teníamos ahorita, y la forma es esta. Puedo sacar otra vez, puedo sacar C de aquí, y me queda ρ por A de C entre 12, saquen el 12, y me queda aquí B cuadrada menos C, más C cuadrada. Por supuesto que ρ por A de C no es otra cosa más que la masa, ¿no? Y entonces me queda la masa sobre 12 por B cuadrada más C cuadrada. Claro, esto yo lo puedo integrar fácilmente por la forma simétrica que tiene el manipulador. Si tuviera una forma irregular, como el dibujito que les puse ahorita, con los vectores al centro de masa y a cualquier otro punto, pues sería imposible que yo lo sacara a mano rápidamente. Ahí es donde les digo que hay que meter la computadora, pues, no hay más. Claro, antes hay que tener una representación del eslabón para poder decirle que me calcule el centro de masa, el tensor de inercia y todo lo que requiere el manipulador, ¿no? Pero se puede hacer, no hay ningún problema. Nosotros lo hacemos de la manera sencilla, ¿no? Una representación mucho más simple. Entonces, si siguen el mismo cálculo, los otros dos, con respecto a Y tiene esta forma y con respecto a Z tiene aquella. Los términos cruzados, es decir, términos como I de XY y Y por X, tendrían esta forma que está aquí, esa sería esta integral. Esa integral, si se fijan, voy a integrar XY con respecto a X. Entonces me queda Y por un medio de X cuadrada, desde A2 hasta menos A en 2. Y si sustituyen, pues me queda A cuadrada sobre 4 menos A cuadrada sobre 4. Y este término pues, es 0. Y ya todo lo que integre pues va a ser 0, entonces todos los términos cruzados me da 0. Y claro, esta es una representación bonita, ¿no? Si tengo una matriz diagonal para el tensor, me simplifica todos los cálculos posteriores. No necesariamente va a ser así, pero yo quisiera tener esa representación diagonal. Entonces, tenemos ya la energía cinética en función de la matriz de inercias. Aquí va a ser importante, y quizás nada más como un ejercicio. Vean, yo tengo una matriz, tengo un vector de velocidad transpuesto por una matriz de n por n por otro vector de n. Tengo una forma cuadrática, se le llama esto, ¿no? Yo sé que D es definida positiva. Entonces, la forma cuadrática, esta Q punto transpuesta por D por Q, también va a ser positiva siempre, por las propiedades de una forma cuadrática. Dado que D es definida positiva, la forma cuadrática siempre es positiva. Porque hay diferencias, ¿no? Esto ya es un escalar.
No, piensen en eso, esto es escalar, pero es un escalar positivo, pues mantenemos la positividad. Y esto yo digo que se puede expresar como un medio de la doble sumatoria de IJ, doble índice, por DIJQ por QIQJ. Y aquí es donde quizás valga la pena, al menos sea un caso restringido, porque si no nos tardamos mucho. Ahorita van a ver que los cálculos empiezan a complicar más. Pero supongan que yo tengo una energía K igual a un medio. Ay, no sirve ya. Q1, Q2, D11, D12, D21, D22 por Q1, Q2. Esa es mi energía, ¿no? Tengo dos dimensiones solamente. Bueno, al menos para mí, me parece que directamente no puedo ver que quede de aquella forma, ¿no? Lo que trato de ponerles es que confíen que queda de esa manera. Este desarrollo se puede hacer para ello, ¿no? No hay problema. ¿Qué sucedería? Bueno, tendría un medio de Q1 punto por Q2 puntos multiplicado ahora de esto por esto, que sería D11 por Q1 punto más D12 por Q2 puntos, y abajo sería D21 por Q1 punto más D22 por Q2 puntos. Y luego, pues esto sería igual, si lo pongo aquí, un medio, ya no me estoy tocando, de Q1 punto por D11 por Q1 punto más D12 por Q2 puntos más Q2 puntos por D21 por Q1 punto más D22 por Q2 puntos. Y abajo, bueno, perdón, ya no, ¿verdad? Ya es todo. Ya no hay abajo. Esto es lo que teníamos, ¿no? Si quiero, todavía lo puedo poner como un medio de D11 por Q1 punto al cuadrado más D12 por Q1 por Q2 más D21 por Q2 puntos al cuadrado. ¿Cuál era? No, Q1, Q2. D22 por Q2 puntos al cuadrado. Y esto es lo que yo podría escribir. Yo quiero darle esta representación, ¿no? Y esto lo podría escribir como K, o al menos la contribución de esta K sería la sumatoria desde igual a 1 hasta 2. Me falta un medio. De DI1 por QI por Q1, DI2 por QI punto por Q2 puntos. Llámenle este I, este I, este y este. Este es uno de los términos. Cuando I es igual a J, pues, cuando I es igual a 1. Entonces este sería el otro, el primero, y el otro es este. Y así el otro es este y este. Y este, pues ya lo podría yo escribir como un medio de la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2. Y luego le pongo al otro J. Vean, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Entonces la sumatoria desde J igual a 1 hasta 2 de D IJ por QI QJ. Y esto como notación
Pues recuerden que esto yo lo que trato de decir es que esto es un medio, cuando pongo la sumatoria desde I, J, es que tengo una doble sumatoria desde I, J, de QI punto por Q, J punto. Nada más piensen que pues es la misma, ¿no? Nada más que es otra representación. Yo lo quiero ver aquí de manera escalar ya directamente representado, porque me interesa para los cálculos que vamos a seguir ahorita, ponerlo de esta manera. Entonces, aquí por supuesto, esto no es solamente una demostración parcial, no es una demostración completa. Yo tendría que hacer esto en términos de n igual a q, de q igual a n. El número de coordenadas generalizadas debería ser igual a n para que fuera aquello que está allá. Pero pues ustedes lo pueden llevar sin ningún problema a n, ¿no? Bueno, sí, no es que sea sin ningún problema, pero digamos siguiendo el desarrollo, pueden reescribirlo para n si quisieran. Entonces, tenemos K representado de esta manera ahora. D y J son elementos de la matriz de inercia, por supuesto, como lo pusimos allá, la cual es de n por n, es simétrica y definida positiva, como dijimos. La energía potencial es independiente de Q punto, depende solamente de Q, ¿no? Los manipuladores rígidos satisfacen siempre las condiciones anteriores, bueno, la representación aquella, ¿no? Las ecuaciones de Euler-Lagrange que habíamos obtenido tienen esta forma. En lugar de trabajar con D, pues yo la puedo escribir ahora como K menos P, pero donde K es esto, lo que acabamos de encontrar. K es esto menos la contribución de la energía potencial. Entonces lo que tenemos es que la parcial de L con respecto a Q punto es igual a la parcial de K, porque P no depende de Q punto, entonces es igual a la parcial de K con respecto a Q punto, y la parcial de K pues sería la parcial de esto con respecto a Q punto, que sería esta doble sumatoria, y sobre esa doble sumatoria pues yo tendría que, sería un medio de la sumatoria. A ver, ¿pueden ver este desarrollo directamente? Vean, yo podría decir, a ver, necesito la parcial con respecto a Q punto. ¿Qué depende de Q punto? Ay, pues hay dos términos aquí, ¿no? Entonces sería una parcial con respecto a este QI y otra con respecto al QJ. Pero yo tendría que llevar la doble sumatoria. Y aquí ya las tengo mostradas como la suma de las dos. ¿Pero qué le pasó a los parciales? No, estoy sacando la parcial de esto. Es esto, era mi pregunta, si lo podían ver. Sí, porque es, bueno, o sea, la sumatoria que está por el otro término, pero pues la parcial de ese término por ese mismo se va a hacer uno, ¿no? Y se nos va a marcar la sumatoria con respecto al otro término. O sea, imaginen, ¿no? Yo tomo la parcial con respecto a Q punto. Estas I's van desde 1 hasta N. Y en medio hay un Q. Ahí se toma la parcial. Todos los demás que no dependan de Q, ¿qué? De QK punto, pues van a ser 0. Bueno, en realidad no es directo. No es tan fácil de verlo. Bueno, Más o menos, pero no es tan directo. Vean. Aquí tiene el desarrollo. ¿Qué pasó? Yo lo que necesito entonces es la parcial con respecto a Q punto de esto. Para poder hacerlo, pues yo digo, no, pues lo mejor es que yo expanda primero, ¿no? Expando con respecto a I, y entonces lo que me queda es un medio de la sumatoria de J, de D1J, D2J hasta DNJ. Pues estoy expandiendo con respecto a I primero. Todavía aquí está la parcial, ¿no?
hay un término que depende de K. Aquí está el Q, K punto, ese término me interesa. Ahí está 1, pero si ustedes expanden estos, también le va a salir términos que dependen de K. Por lo pronto, pues, preocupémonos por este término, ¿no? Este término sería entonces que, si yo quiero tomar las parciales con respecto a K punto, pues sería un medio de la sumatoria de J, es lo mismo, de KJ, que depende de Q, por QJ punto. Porque ya se fue este término, ¿no? Al tomar la parcial. Ese ya se va. Y luego me quedan todas las sumatorias estas que están aquí, estas que están afuera, que sería la parcial con respecto a Q, K punto, de un medio de la sumatoria de DKJ por QJ por Q punto. No, perdón. Esta es la segunda parte, ¿no? No, lo que me sobra es este. Este sería, primero lo tomé con respecto a este, y luego, como les decía, en esta sumatoria hay un término de K cuando lo expandan, entonces es esta parcial, la parcial de Q, la parcial con respecto a Q punto de K, de esta sumatoria, que algún término tiene. Todavía no lo expandimos, por eso no se ve. Y los otros, pues es las otras parciales, ¿no? Estas que están fuera de este, que sería esta sumatoria que está acá. Bueno, estos términos que están aquí. ¿Qué más me falta ahí? Tengo que entonces sacar los derivados correspondientes. A ver, vamos a ver. Sería 1, 2 DKJ en la parcial. El término DKK es 0 o por qué lo desprecié después? ¿Cuál, perdón? El DKK. DKK, ¿dónde? En la penúltima renglón. Ya ve que tiene más un medio de DKK de Q por Q punto K. En el penúltimo renglón. Sí. No, es que aquí. Estoy pensando cómo se llega a esta expresión en realidad. Porque, digamos, todavía nos faltaba. Pues aquí, vamos paso a paso. Quizás nos vale la pena regresar. Decíamos, yo necesito esta derivada, y esta derivada la expando, tengo este término lo separo en estos dos, y los otros que sobran son estos que están aquí, abajo. Y esos, entonces yo los expreso, a ver, este es este, ¿sí? Este es este directamente. De aquí, el siguiente sigue siendo este mismo. Y el último, bueno, aquí se volvió a hacer, ¿no? El último es una sumatoria en el que no está el término K. Recuerden, ¿no? Porque este ya lo derivamos y son estos dos. Y estos son estos. Entonces, esta es la doble sumatoria, es la misma, la parcial con respecto a K, de la J, de todos los términos de J, que son estos que están aquí, por otra sumatoria de I, que ya no tiene el término K. Estoy juntando todos estos, pues, estos aquí, pero ya no está el késimo, porque el késimo son estos dos. Entonces, esta otra sumatoria que está aquí. Ahora sí, necesito las derivadas de eso que está aquí.
¿Cuál sería el primero? Vean, paso a paso. Sería, el primer elemento sería el 1, ¿qué? No, como va por J, el K1 hasta Q1, punto. Y luego el K2 hasta el elemento K. Hay un elemento K aquí. Sería el KK por QK. A ese le puedo yo tomar la derivada. Sería el término que yo se lo tomaría. Pero nada más hay uno aquí, si se fijan. Aquí hay más, porque esta parte no depende, y no depende de K, pero J sí depende de K. Entonces, a ver, paso a paso les decía, un J por... Ahora, en lugar, recuerden que teníamos doble sumatoria. Si expanden J, para hacer evidente que J depende de K, en este pues sería I, queda como el índice, 1, 1, J va en 2, 3, 4, llega un término K, y luego el término J es igual a L. Entonces, volví a expandir ahora J acá. Y ahora sí, el primer elemento es el mismo. El siguiente, solamente hay uno que depende de K, J pues. Ese sería el JK por, bueno, que me quedaría el QK por QK, que sería este término que está aquí. Al tomar de la derivada, pues se les va uno de estos, y nomás les queda este término que está aquí. Y luego ya la sumatoria de ¿por cuál fuera? En el último es con respecto a QK. Con respecto a QK es el único término que depende de K. Entonces me queda este término por la sumatoria de I diferente de K por QI nada más. Y entonces, como a esta sumatoria le falta el término de K, tomen esto y métanselo acá, y les queda completa, y esta otra está completa. Y entonces ya tienen lo que estábamos buscando. Si se fijan, no es tan directa. Todo parece así por intuición que rápido podemos llegar a esa representación, pero no es tan... hay que imaginarse bien la representación, ¿no? Cómo va quedando cada cosa. Pero entonces, bueno, a lo que llegamos pues es que la representación que nos daban es válida. Es decir, la representación que teníamos es esta, ¿no? Que la parcial de L con respecto a conjunto es estas dos que están aquí. A ver, aquí sí vale la pena. Vean esto. Como estos elementos DKJ es igual a DJK, imagínense, aquí cambia el subíndice, pero esto no importa, ¿no? Yo podría tener I en los dos. Entonces no cambiaría nada la representación. Entonces esta sumatoria es igual a esta. Y entonces por eso la parcial de L con respecto a QK punto es esta sumatoria. Mira, o sea, ahí podemos poner el índice J o I, que sea, ¿no? Entonces, pensando otra vez en las ecuaciones de Euler-Lagrange, me falta la parcial de L con respecto a Q punto, sacarle QK punto, sacarle la derivada con respecto a T. Y la derivada con respecto a T me llevaría a que es la derivada de este término que está aquí, y sería que un término asociado con tendría la doble derivada, el QJ dos puntos, más
la derivada del T, ¿no? Por la regla del producto de los dos aquí, que tendría derivada con respecto a T de D por QJ. Pues estos dos términos, o al menos esta que está aquí, la puedo expandir como la sumatoria de D con respecto a QI por QI punto por QJ, y entonces tendría que ser esta derivada, perdón, esta sumatoria más la sumatoria con respecto a I y J, otra vez doble sumatoria por dotación de la parcial de QJ de D de KJ con respecto a QI por QI punto por QJ.